Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Que aparece en el capítulo 17 del Santo Evangelio según San Mateo. Mi estimado pastor Darwin, vamos a volver a leer desde el verso 1 hasta el verso 13. Listo. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 17 desde el verso 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, pero os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Leyendo uno el pasaje, usted recuerda que en el programa pasado dijimos que habían otras muchas cosas importantes en este pasaje. Por eso quise que lo volviéramos a leer. Claro que sí. Estuvimos analizando hasta el versículo 9, ¿no? Amén. Del versículo 10 en adelante nos hace falta mirar. Pero me llama mucho la atención algunos aspectos del pasaje en su final. Lo primero es que los discípulos tenían conocimiento de las Escrituras, porque ellos habían sido enseñados. Mire lo que ellos le dicen. Se le acercaron a Jesús para decirle: ¿por qué los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? Parece que se presenta en ellos un interrogante que los lleva a pensar: venga, este es el Mesías. Pero es como extraño, porque debe de venir Elías primero. Eso es lo que a ellos los lleva a ese interrogante. La actividad de Jesús, el desarrollo del ministerio de Jesús genera un impacto tan grande que los lleva a pensar a ellos que Él es el Mesías. Pero parece que encuentran obstáculos porque dicen: venga, pero ¿por qué los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? O sea, ellos conocían las Escrituras. Y desde la enseñanza de los fariseos, habían sido instruidos acerca del Mesías que vendría, pero que antes tenía que venir Elías. Seguramente que estaban haciendo alusión al capítulo 4 del libro de Malaquías, ¿no? Donde hace mención acerca de Elías, que hará venir el corazón de los padres hacia los hijos. De ese Elías es el que ellos están, pues, expectantes antes de que venga el deseado de todas las gentes, o sea, el Mesías. Me hace pensar de manera interesante el pasaje, porque uno no alcanza a entender cómo es
que una trayectoria tan llena de prodigios, de maravillas y milagros no sea suficiente para sus discípulos, de tal manera que ellos puedan estar convencidos que realmente Él es el Mesías. Porque desde el punto del texto uno dice, parece que están esperando primero a Elías, ¿cierto? Sí. Eso es lo que está diciendo. No, nosotros estamos esperando primero a Elías. Sin embargo, aquí hay unos eventos que no sé si es que se anticiparon, ¿no? Se me ocurre pensar como ellos. ¿Ya? Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y la respuesta de Jesús fue clara. Les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y cuando usted lee aquí en Malaquías, capítulo 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. A esa manifestación es a la que los discípulos hacen alusión, porque desde el punto de vista de ellos saben que antes que venga el día terrible del Señor, tiene que haber un mensajero que prepare el camino, que hace volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y Jesús les dice, vea, eso es necesario, pero la verdad, ya Elías vino. Ustedes están descontextualizados. Ustedes no saben en qué tiempo viven. Ustedes están descontextualizados porque ya Elías vino y hicieron con él cuanto quisieron. ¿Les hablaba de quién? De Juan el Bautista. Al final ellos entienden que el Elías del cual los escribas les habían hablado, Jesús les está diciendo, venga, el Elías del cual ellos dicen es Juan. Sí, que eso aparece ese comentario aparece como fuera de la narrativa de la historia de lo que ocurrió en la transfiguración, parece como un pie de página. Y creo que sí tiene todo el sentido pensar en la incapacidad de creer que tenían los discípulos, ¿no? Pedro, 6 días antes, si uno hiciese un seguimiento, había hecho una declaración contundente. Luego, como si fuera poco, se va al monte de la transfiguración y observa eso. Y todavía sigue venir el reino de Dios en su plenitud. Porque es que recuerde que en el versículo 28 Jesús les ha dicho, hay algunos aquí que no gustarán la muerte antes de que vean venir al Hijo de Dios en su reino. Y se los llevó. Sí. Les mostró la gloria del reino. Y eso no les basta. Complicado, ¿verdad? Por eso es que Jesús fue tajante con ellos cuando un día dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Sí, pero digamos que, no, o sea, quiero pensar un poco en el hecho de que en ocasiones nos sigue pasando, ¿no? O sea, a veces lo grandioso de ciertos eventos ni siquiera logra convencernos acerca de ciertas cosas respecto de Dios o de Jesús. O sea, no siempre la contundencia de los eventos logra ser significativos para algunos. El hombre siempre quiere pedir más para comprobar lo que es evidente, ¿sí? Y es en esa posición que hay veces caemos muy tristemente, ¿sí? Porque es tan evidente la gloria de Dios, es tan evidente los milagros, es tan evidente sus credenciales, es tan evidente todo que Él las pone pues sobre la mesa y sin ninguna, con toda claridad para que la gente las compre, y aún así siguen certificando si de verdad esto es cierto. Es absurdo. Es bien, oiga, por eso yo digo, no,
no comparto la tesis de los que dicen, ay, tan bueno haber vivido la época de los apóstoles. No, para nada. Es una vida muy compleja, ¿no? Porque cuando uno sigue a Dios, En incertidumbre no tiene como mucho sentido, no tiene mucho sentido. ¿verdad? No tiene como mucho sentido. Pero cuando uno trae el pasaje al contexto actual, porque pues la razón de este análisis bíblico es que lo apliquemos en nuestra vida. Amén. A veces pienso que a los discípulos les pasó lo que nos pasa a nosotros, y es el acostumbrarnos. O sea, llegó a ser tan normal que Jesús hiciera lo que hacía, que se me ocurre pensar, llegó a perder sentido. Lo sagrado se volvió común. Exactamente. Que ahí es donde yo quiero, pues, traerlo a nuestro tiempo, ¿no? Amén. Los que tenemos algunos años en la iglesia, miramos de una manera muy diferente todo el desarrollo de la obra de Dios en relación a cómo lo ve la generación de hoy. Para nosotros la conversión de una persona fue, es y será supremamente importante. La primera personita que decidió recibir a Jesús, cuando yo salí al ministerio, yo casi me enloquezco de la emoción, de la alegría, lloré. Esa pasión. El primer bautismo, maravilloso. O sea, esa forma de uno concebir las cosas de Dios. Pero en la medida que va avanzando el tiempo, nosotros nos vamos acostumbrando. Y hacemos preguntas tales como, ¿por qué no pasa lo que pasaba antes? Lo que pasaba en los días de Jesús, por ejemplo. Y se da por una razón. Nos hemos acostumbrado tanto a ver la obra de Dios que ha comenzado a perder sentido. Porque a uno a veces se le olvida todo lo que hay tras un evento, como es la conversión de una persona. Es que la conversión de una persona es el milagro más grande. Amén. Que debería de impactar a cualquier cristiano. Amén, amén. Pero uno mira que hoy una persona decide su vida para Dios y a uno no le parece como importante, ¿no? Llega el día de los bautismos y para la gente no es como tan importante. Nosotros caminábamos horas a pie para ir a participar de un bautismo, porque era lo máximo. Entonces yo sí creo que nosotros podemos tener ese síndrome apostólico antes de el Pentecostés, que se acostumbraron a ver tanto las obras de Jesús que lo vieron como normal. ¿Ya? No les despertaba, no les generaba pasión. Hoy estamos en un tiempo de la historia que es muy delicado, muy complejo, porque uno escucha por toda parte que Dios me sanó, que Dios me solucionó el problema, que Dios me hizo un milagro. Y sin embargo la gente sigue diciendo, venga, ¿por qué hoy no se ve lo que antes se veía? La respuesta es porque están tan acostumbrados que ya no les parece importante la transformación de una vida, la salvación de un pecador, la llenura del Espíritu Santo en un individuo, el milagro de la salud en la vida de una persona. Amén. ¿Cómo es que a una madre le dicen que no puede tener el bebé porque viene con malformación, con defectos, que va a ser un problema muy grande, pero ella en aras de defender sus principios, sus valores de fe, dice, yo no puedo abortarlo? Voy a orar a Dios, voy a esperar contra
todo pronóstico de la ciencia. Y da a luz su hijo y resultó que nació completamente sano. Después de que la ciencia ha dicho que tiene problemas, que es recomendable que aborte para que se evite problemas hacia el futuro. Porque si no sufre de esto, sufre de lo otro, o le pasa aquello, o lo que... Y Dios hace el milagro. Amén. Y todavía seguimos diciendo, venga, ¿dónde están los milagros? Nos pasa exactamente que a los señores del tiempo de Jesús, haz una señal para que creamos en ti. ¿No le parece tremendo? ¿Qué más señales querían aquellos caballeros? Yo me pregunto, ¿qué más señal necesitan los cristianos hoy para vivir con intensidad el evangelio? Hay un cantante que sacó una cancioncita y él se siente impotente ante la indiferencia del cristianismo y dice, si yo pudiera inyectar el evangelio. Sí. ¿Ah? ¿Qué le parece? Es una frase importante. Fuerte. Ujú. Porque uno ve que estamos en un tiempo bastante complejo, donde los eventos permanentes de Dios en la iglesia, en la familia, deberían de ser el motor que incentiva la oración, la búsqueda, la consagración, el alejamiento del mal. Pero no, uno mira a los cristianos es cuán cerca puedo estar del mal, hasta dónde puedo llegar. ¿Cuál es ese límite? Sí, las oraciones del cristianismo hoy, eso lo hablábamos en el día de la oración, ¿no? Amén, sí, señor. La oración inteligente. Inteligente. ¿Cómo a las personas se nos ha olvidado hablar con Dios? De tal manera que uno está ya rayando con la tradición. Una oración mecánica que no existe el tiempo para exteriorizar lo que el ser humano debería de hacer cuando llega a la presencia de Dios en razón a lo que ha vivido, a lo que ven los demás, a lo que está viviendo en el momento, que sería suficiente para que la oración rompiera, yo qué sé, paredes, derrumbara murallas, abriera el cielo, ocurrieran cosas fuera de lo normal. Pero no, y todo va porque nos hemos acostumbrado, ¿cierto? Uno se pone a mirar en los informes y hablan de un convertido en Haití, una maravilla. De un convertido en Argentina, aplausos. De un convertido en Japón, qué bendición. Y aquí que se convierten miles al año en Colombia. A nosotros no nos pasa nada. Yo sí realmente estoy preocupado. Sí, digamos que, bueno, no sé, quise aplicar un término medio médico. Nos hemos desensibilizado. Algo así. ¿Sí? O sea, tanto a exponernos a algo, ¿sí? Hace que nos desensibilicemos a eso. De algún modo, la habituación a que la gente se convierta nos ha hecho pensar que eso es sencillo, fácil. Pero como dice el poeta Marcos Vidal, no ese es el milagro más glorioso que puede ocurrir en la vida de un individuo, es la conversión, ¿cierto? Entonces, sí creo que es importante reconocer que de algún modo hemos sido afectados por ese síndrome apostólico del que habla el hermano Carlos, en el cual nosotros queremos ver más. Y como que esa desensibilización hace que la dosis tenga que ser más alta, que el medicamento tenga que ser cambiado. Entonces, anhelamos mucho más y algo distinto para ver si creemos que es real, si estamos viviendo una época en la que Dios aún se manifiesta, se mueve, se hace visible. Y uno puede decir, hombre, más visible de lo que hoy somos, cuando en cada rincón de Colombia hay un pastor, lo que significa que allá Dios está transformando Siendo vidas. Milagro. Donde no llegue el Estado. Yo navegué por todo el Pacífico. Navegué por el río Calima. Navegué por el río San Juan
cerca a Ismina, estableciendo y predicando el evangelio por todo eso, en la década del 80. Por todo el Pacífico hasta cerca a Panamá. Hermano, dejando el reino de Dios establecido, y hoy hay iglesias maravillosas. Es que, déjeme añadirle una palabra a la que usted dice el síndrome apostólico, pero vayamos un poquitico a la raíz del presente, trayéndolo al presente como fenómeno, ¿sí? Fíjese que ahí hay un fenómeno que es, todo esto tiene una razón de ser. ¿Y cuál es? Que la gente actualmente piensa en una fe delegada, en una consagración en cuerpo ajeno, en un testimonio que no es el mío, es decir, no ha tomado, no se ha empoderado de las verdades bíblicas para vivirlas, experimentarlas y crecer en sí mismo, sino que todo es delegado. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una necesidad, la manifiesto en la iglesia para que la iglesia ore por esa necesidad, ¿sí? Pero no es mi obligación, no es mi responsabilidad, sino que ni siquiera lo veo como un punto de apoyo para que me ayuden, sino que yo simplemente lanzo mi necesidad ya, y toda la fe se ha vuelto como delegada, toda la consagración se ha vuelto delegada, toda mi responsabilidad como hijo de Dios también se ha vuelto delegada, y ha quedado un gran espacio ¿a qué? Al misticismo, a la superstición, a las probabilidades, a una duda constante de lo que puedo ser en Dios, pero que no lo soy porque sencillamente no me rigo a la Escritura. Y qué bueno que uno pudiese regirse a la Escritura para experimentar cada caso que está ahí en propiedad de su ser. Porque es que si nos quedamos sin experimentar lo que somos como hijos de Dios, no vamos a saborear este evangelio, no lo vamos a saborear. Yo creo que lo más importante de esta riqueza es no solamente decir yo vi, me contaron, sino yo soy testigo. Amén. Porque ese es el mensaje de Jesús. Cuando el Espíritu Santo venga, ustedes me serán Testigos. testigos. Eso es lo que necesitamos hoy. Y mire que los cristianos debemos de salir de esa zona donde vivimos de lo que nos dicen, y no más bien debemos de vivir de lo que experimentamos, de lo que sentimos. Amén. A mí me encanta el Evangelio. A mí también me fascina. A mí me encanta el Evangelio. Yo no sé, pero a mí me apasiona el Evangelio. Yo me pongo a leer el Evangelio y no, es lo máximo. Yo no he leído a ningún expositor hablando de cosas tan especiales como Dios en su palabra, ¿no? Que producen inclusive cambios emocionales en el momento de la lectura, ¿no? Este le habrá pasado. Amén. Yo me he reído leyendo la Biblia. Yo he llorado leyendo la Biblia. Yo me he conmovido y he sentido a Dios leyendo la Biblia. Amén. Que la Biblia es algo maravilloso. Qué bueno que los cristianos aprendamos a vivir la vida cristiana, porque aparte de que escuchemos, aparte de que veamos, personalmente sintamos a Dios, que eso es lo que Jesús dice en el Evangelio de Juan. Él le dice a Nicodemo, vea Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y usted oye el sonido, pero usted no sabe de dónde viene el viento ni para dónde va el viento. Así usted no sabe de dónde vengo yo ni para dónde voy yo. Porque el nacido del Espíritu tiene una particularidad. Amén. ¿Ya? Y eso usted no lo entiende. Pero el cristiano que es nacido del Espíritu sí sabe de dónde viene y para dónde va. Entonces, aquí el caso es, yo debo de ser esa persona. Que no estoy preguntando si sí, aquello o lo otro, sino más bien afirmando. Esto es una realidad porque yo soy testigo. Y no porque me lo dijeron. Es que Yo lo sentí, yo lo viví en mi propia vida, amén. en mi propio hogar, en mi propia congregación. Y tenemos ese déficit en las iglesias. Y yo sí quiero hacer un llamado
a los cristianos a que dejemos la indiferencia, a que dejemos de pertenecer a ese grupo que solamente le gusta el ruido, pero no le gusta la vivencia. El evangelio no es ni heredado ni prestado, ¿no? Exactamente. Entonces se requiere que cada uno de nosotros podamos entenderlo. Nadie va a aumentar de peso con el alimento que consume el otro. Sí que son importantes, y eso creo que lo decíamos hace 2 días, el hecho de que la experiencia personal también es parte importante de nuestra vida cristiana. La manera como nosotros experimentamos de manera individual lo que significa la presencia de Dios en nuestra vida, pero también asociado al reconocimiento, ¿no? A la sensibilidad para reconocer, aún en las pequeñas cosas, la mano de Dios obrando en medio de nuestras circunstancias, en no la grandilocuencia de los eventos, en no lo espectacular de un momento, sino en lo sencillo, poder reconocer lo grande que es Dios. Porque pues a veces esperamos eventos, pero no somos capaces de reconocer en lo sencillo esa obra que Dios ha estado haciendo, aún en nosotros mismos. Cuando nosotros observamos lo que hoy somos y lo que éramos, esa obra del Espíritu Santo en nuestra vida, es imposible negar no solo la existencia de Dios, sino el obrar de Dios en nuestra vida a través del tiempo, el cómo Dios está haciendo algo especial en nuestra vida. En ocasiones, pues sí, la enfermedad es una circunstancia en la cual podemos ver un milagro, en una herida del corazón, en un tema familiar, sentimental, económico, pero factiblemente es porque no escuchamos o no tenemos ahora el hábito del testimonio. Pero Dios todo el tiempo está obrando milagros en la vida de alguno de nosotros, solo que no todo el tiempo lo hacemos público para que todo el mundo sepa lo que Dios ha hecho en la vida de alguno. Y es que tenemos que saber, hermanos, que el evangelio definitivamente no es por osmosis. Esto tiene que ser claro, que esto no, porque es que hay veces no queremos hacer ni el mínimo esfuerzo para mejorar, ni el mínimo esfuerzo para crecer, ni el mínimo esfuerzo para conocer. Entonces nosotros tenemos que entender que sí hay unas maneras claras que están escritas, que son las que debemos seguir para poder crecer. Esa experiencia del nuevo nacimiento en todo su esplendor es algo que nos va a dar una motivación en sí misma para crecer, para avanzar, para estar. Y otra manera muy clara de consagrarnos, hermanos, es, hombre, si no hay lectura, si no hay amor por la palabra de Dios, va a ser muy difícil experimentar las cosas que están ahí, porque es una manera de certificar, si aquí está escrito, si es para mí, y yo tomo esa promesa y la hago realidad en mi vida, pues son formas concretas de ser una persona consagrada, pero consagrada con bases sólidas, consagradas como dice la Escritura, no personas que andan fantaseando una falsa consagración, sino que tienen una consagración escrita, sólida, sacada de la Escritura como vivencia personal. Pero mire que cuando uno lee el pasaje, porque yo no sé si ustedes habrán encontrado otras cositas ahí, hay otras cosas muy importantes de ese versículo 10 al versículo 13, que a veces uno es muy distraído y no alcanza a entender el mensaje que Jesús quiere dar. Amén. El mensaje que Jesús quiere dar, real en el pasaje, es que Él va a morir. Ese es el mensaje real. Jesús les da una enseñanza profunda, con lujo de detalles, y a qué conclusión llegaron los discípulos. Ellos, porque es que Jesús les dice, así mismo va a pasar con el Hijo del Hombre, ¿verdad? Amén. Y a ellos se les pasa por alto el mensaje de Jesús, lo que Jesús quiere decirles, porque el evento del cual hacen alusión con relación a Juan no tiene en sí nada que ver con lo que Jesús viene diciendo. Es un anexo que aparece en el discurso, porque el mensaje central es Jesús va a morir. Jesús anuncia su muerte. Sí, él aprovecha la oportunidad de que ellos mencionen a Elías. Él les da la respuesta acerca de lo que ocurre con Elías, refiriéndose explícitamente a Juan, y luego les dice, y yo también. Sí. Y yo también voy a padecer de ellos. Y mucho. Pero al tercer día voy a resucitar. Pero ellos pasan eso por alto. Ellos se quedan en el Elías.
Es decir, lo que les está diciendo la palabra, Impresionante, ¿no? claro. Es que ahí es donde uno dice, venga, la Biblia hay que saberla leer. Amén. Porque a veces uno se pega de la hoja y se le olvida la esencia. El mensaje principal del pasaje es: Jesús anuncia su muerte. Así también el Hijo del Hombre Claro. padecerá de ellos. Claro. Muy interesante. Seguimos. Como para que se les disipe las dudas. Ay, por favor, sí. A lo que ¿Cómo? ocurre desde el verso 14 en adelante. Exactamente. Pero ahí ojalá uno pudiese verlo en tiempo real, ¿no? Mientras No, lo que pues. ocurría allá arriba, lo que ocurría aquí abajo, ¿no? Porque cuando él llega ya está ocurriendo el evento que Claro. narra el verso 14. Claro. Es que cuando Jesús, es que textualmente dice que cuando llegaron al gentío, o sea, yo que sé, había alguien que generaba una revolución porque viene un personaje, había alguien que anunciaba por ahí, ¿no? Ya había un gentío ahí, después de lo que Jesús les ha dicho. Dice que cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Y pues sigue diciendo: lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. O sea que también los discípulos comenzaron a coger famita. El andar con Jesús les daba de alguna manera Una cierta distinción. imagen, Ujú. de tal forma que la gente decía: venga, estos caminan con Jesús, estos pueden hacer esto. Es interesante, ¿no? Como ese dicho de los antiguos: dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo me inventé una: dime con quién te acuestas y te diré de qué mueres. Resulta de que cuando uno mira la escritura, pero ahorita no vamos a hablar de la segunda parte, eso hablaremos cuando estemos No vamos a explicar ese. ese segundo proverbio. Mirando uno la escritura, yo estaba estudiando esta mañana sobre qué es un lunático, que a veces uno lee en la Biblia y no le llama la atención. Sí. Entonces, parece, según la Academia de la Lengua, porque hay dos visiones, ¿ya? Sí. Que ambas son reales, La diferencia es que una puede ser un fenómeno natural y la otra puede ser un fenómeno espiritual. Entonces, cuando uno mira la Academia de la Lengua, dice: lunático es una persona que sufre determinados trastornos en determinadas épocas de la luna, Ujú. que no son permanentes, que son circunstanciales. Yo diría que eso puede ser un fenómeno natural desde la visión de la Academia de la Lengua. No sé si ustedes habrán escuchado: ole, este parece lunático. ¿Han oído decir Sí, eso? la gente todavía utiliza el término. Sí, es todavía. un término no es muy común, pero se usa Claro. esporádicamente. Claro. Pero en este caso de Jesús, no era una persona que sufría simplemente circunstancias, un fenómeno natural, Ujú. sino que aquí el fenómeno es Sobrenatural. sobrenatural, es muy trascendental, es tan fuerte, es tan complejo, que el hombre le dice a Jesús: vea, es que a veces cae en el agua, a veces cae en el fuego, o sea que el riesgo de la vida de este individuo es alto. Y según dice Jesús, es un espíritu que se ha apoderado de él. Ujú. Porque mire que esto nos sirve para explicarle a la gente que no todas las enfermedades son espíritus, ¿verdad?
no todas las enfermedades son naturales. Sí, señor. Eso lo hemos dicho aquí más de una vez. Más de una vez. Hay enfermedades que pueden ser un fenómeno natural. El caso de un lunático, causado por la luna según su estructura, se puede decir así, de pensamiento, de neurológicos, yo qué sé. Sí, o sea, desde el campo médico, pues en la evolución de los conceptos, el concepto de lunático era un concepto aceptado antes para algunas patologías psiquiátricas, en las cuales aún hoy se sigue dando algún tipo de descripción sobre la exposición del paciente a la cambios. intemperie en la noche, entonces generaba algunos cambios de conducta en el individuo. En la actualidad todo eso hace parte de los trastornos psiquiátricos, el término tal cual, ¿no? Porque pues lo que vemos acá Claro. es un tema ya distinto, es un pero tema es que de posesión demoníaca. Claro, es que la idea, o lo que yo quiero que la gente entienda, es que no todo es un demonio, Así es, pero tampoco no todo es algo natural. así. Y es ahí donde entra a funcionar de una manera, o debe entrar a funcionar, la capacidad pastoral para hacer el diagnóstico Esa es la palabra. si el individuo por el cual se va a orar realmente es un espíritu o no. Porque inclusive a los discípulos le generó inquietud que ellos no pudieran haber hecho nada por el hombre. Si ustedes miran la escritura, los discípulos, después de que Jesús los sana, le dicen, venga Señor, ¿y nosotros por qué? ¿Por qué nosotros no pudimos ¿Por qué echarlo no? fuera? ¿Está claro? O sea, también generó inquietud en ellos. Claro, es que el problema que tenía no era para tomarlo a la ligera, sino hacer un diagnóstico y saber hacer la oración, que es lo que nos hace falta a los cristianos, Que usted eso tiene varias historias, ¿no? pero muy grandes. Me gusta, Yo güey, que pudiera dice- escribir un No, libro. pero que me da mucha risa cuando el hermano Carlos dice como, si era demonio no salía con reposo, o no salía con no sé qué. Claro, es que es verdad. Y yo lo hago hoy y estoy dispuesto a volverlo a repetir todas las veces, porque yo he tenido una bendición y es de poder estar en muchos lugares predicando la palabra. Y uno se encuentra con fenómenos dentro del servicio donde a cualquier cosa le llaman un demonio. Entonces viene la persona con una gripa, Demonio. es un demonio. Yo hablé con un presunto cristiano que hablaba todo de demonios. Y me llamó la atención porque pues no le dije que era cristiano, ni mucho menos que yo era pastor. Pero al verlo a él hablar tanto de demonios, yo le dije, venga hombre, y si yo voy en mi vehículo y me quedo sin frenos, ¿qué? Me dijo, un demonio. Y no, es falta de mantenimiento al Sí. sistema de frenos. Esto como para decirle a la gente que nos escucha y que nos ve y que nos cree, también podemos decir eso. Hombre, que tengamos la capacidad, la madurez cristiana para hacer el diagnóstico y no ponernos a echar un demonio de donde no está, ni afectar psicológicamente al individuo. Porque no vaya a pensar usted que esa insistencia, tú tienes un espíritu, tú tienes un demonio, pues también afecta a la persona. Termina Porque creyendo que lo tiene. Claro, es que, pues usted sabe más de eso que yo. Pero si algo tonto tiene el ser humano es el cerebro. Cree todo lo que le dicen. Le dicen que el color es verde y a él se le metió en la cabeza que sí. ¿Y por qué es verde? No, pues es que eso fue lo que me enseñaron. Si le han dicho que era, yo qué sé, un color nunca visto, seguro que él le estaré diciendo, este es un color nunca visto. Entonces, aquí los pastores, los cristianos, usted que le gusta ir a orar por los enfermos, porque también en las iglesias se levantan grupos Sí, señor. sanadores, ¿no? Sí, señor. ¿No se ha dado cuenta de eso? Es duro ese tema. No, Está entrando a aguas Sí, profundas. está No. poniendo el dedo donde duele. es que es verdad, hermano. A mí me llama la atención, yo me quedé sorprendido cuando una presunta cristiana
dice que van a traer un pastor de no sé dónde para que oren por determinada persona, porque solo ese pastor puede sanar a esa persona. Sí, no. Es gravísimo. Muy grave. Porque entonces, ¿qué pasó con el Dios que yo tengo? ¿Ah? Pero ese es el resultado de la niñez. Amén. De la falta de conocimiento del cristiano, del líder, del pastor, que a veces atribuye a espíritus, a demonios, cosas que no son producidas por el demonio, que nada tiene que ver las fuerzas de las tinieblas, sino que es la consecuencia de nuestra naturaleza, del manejo alimenticio, del accidente del caminar vehicular. Yo voy por la calle, me tropiezo, me levanto la uña del dedo mayor y enseguida llego a la iglesia cojeando. ¿Qué le pasó? No, hermano, tuve un tropiezo y venga, hermano, voy a orar por usted. Y comienzan a echar fuera un espíritu. Cuando lo que hay es que mirar a ver si hay que arrancarle la uña del todo o bregársela a vendar para que se le vuelva a adherir, Sí. darle de pronto algo para que se le mitigue el dolor. Sí, señor. ¿Ah? Usted como médico no le tocó tratar de esos dos campos. Y es importante de las dos formas. Cuando es algo natural y suponen que es un demonio, pero también del otro lado cuando es un demonio y creen que es una enfermedad natural, que también lo viví. Claro. De rural yo tuve una experiencia, y es que en el colegio del pueblo empezaron a hacer unos juegos ahí raros y empezaron a llegar chicas y llegaban y uno lo estabilizaba y se iban. Y entonces yo le empecé a decir a la jefe de enfermeras que también era rural, yo le dije, Pau, algo está pasando en el colegio, hasta que un día se destapó, a uno le queda tiempo de ir al colegio, tanta cosa. Se destapó y, o sea, el hecho de que se volvió masivo el tema. Y efectivamente, yo recuerdo que llegaron con la más afectada y doctor, hágalo. Yo le dije, no, yo no voy a hacer nada. Entonces yo llamé al pastor y llegó con un grupo, pero fue sorprendente porque él no intentaba hacerle ver mostrar que él tenía algún tipo de investidura o algo, sino que él llegó y se acercó y me saludó. Y cuando le fue a poner la mano en el hombro a la chica, el demonio de una vez se activó. Reacción. Y entonces la jefe, la auxiliar, todo el mundo salió corriendo. Entonces hay los dos campos, ¿no? Cuando se cree que es algo natural y es algo demoníaco, o cuando es algo demoníaco y la gente cree que es netamente fisiológico o una enfermedad natural. Así que sí, lo que usted dice es de una certeza. Esa es la frase importantísima, el diagnóstico. Hay que saber qué es lo que está ocurriendo en el individuo. Claro, porque imagínate, echando un demonio fuera a alguien que tiene una gripa. Y pasa. No, es que yo lo creo he visto. que le iba a mencionar que usted cuenta una historia de alguien que lo que estaba era como sobrecargado del trabajo, por ejemplo, Claro. y emocionalmente se vio afectado. Yo vi un pastor orando hasta las 9:30 de la noche echando un demonio fuera. Y pues yo por respeto, Sí. pues no lo interrumpía, pero al ver la niñez del pastor, yo lo interrumpí. Le dije, pastor, hágame el favor. No más, ya. Amén. La niña no tiene un demonio. La niña tiene otra cosa. ¿Qué siente? Es que fue un día muy duro y he venido con un dolor de cabeza. El pastor pensaba que era un demonio. Y eso es lo que ha llevado a que se presenten fenómenos que desafortunadamente hacen ver mal la fe del cristianismo. Porque llegamos a tal nivel que terminamos siendo supersticiosos. Completamente. Demonios en todo el país. Exactamente. Completamente. Hubo uno que vio tantos demonios que mató al hijo pensando que era un demonio. Y es que, hermano, Es que es muy delicado. Por eso es que a mí me gusta hacer énfasis en esto. El cristiano, el pastor, el líder, el grupo de sanidad que se levantan en las iglesias, tienen que hacer un diagnóstico para que no terminen de manera desagradable
haciendo lo que Dios no les mandó a hacer. ¿Ya? Pues así es. Entonces aquí tenemos que madurar como cristianos. Entonces, mire que Jesús sana al lunático, porque este no tenía un trastorno natural producido por algo natural como es la luna, sino que el trastorno de él era espiritual. Había una atadura demoníaca en su vida que le alteraba el orden de su vivencia. Y es ahí donde Jesús interviene para mostrarle también a aquellos que aún seguían pensando más en Juan que en el que estaba ahí, que él tiene el control sobre las potestades de las tinieblas. Amén. Es que una de las cosas que me llama la atención de Jesús es que él da enseñanzas en la práctica en todos los reinos a través de los milagros. Sí, señor. Inclusive sobre el reino de las tinieblas, que no es considerado en las ciencias naturales, que se llama cuando íbamos a la escuela, que hablaban de 3 reinos, que el reino De 5. de 5 reinos, hablaban de eso. No, Jesús habla de otro reino, es el reino de las tinieblas. Y sobre ese que no tiene control, ni la ciencia investiga, Jesús es experto, es profesional, tiene el control y hace una obra maravillosa de tal forma que el lunático resultó siendo libre y genera pues un impacto interesante porque los discípulos dicen, venga Señor, y nosotros. ¿Por qué no pudimos? Porque no pudimos. Y hay 2 palabras interesantes. Una que va dirigida a la generación, a todo el gentío, o generación incrédula, ¿verdad? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y la otra, a los discípulos. Mire lo que él le dice. Entonces los discípulos, perdón. 20. El 20, Jesús les dijo. El 20, sí. Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y mirando ese texto, me hace pensar que a veces nosotros fuera de la realidad, siempre demandamos que la fe la tenga el afectado. Porque en la Biblia existen las 2 posibilidades. Usted lo recordará. Jesús no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Pero aquí el problema no fue por la incredulidad de la persona, sino la falta de fe de los discípulos. Y cuando uno lee Marcos 2, entonces uno encuentra que Jesús sana al paralítico por la fe de los que lo llevan. De los que lo llevaron. Parece que hay eventos en la Biblia que los define la fe del que intercede y otras veces no se pueden realizar por la incredulidad del individuo afectado. Sí. Pero pienso que eso debe de darse por la condición psicológica del individuo, ¿no? La capacidad de creer. Una persona poseída por un demonio no puede creer. Y por eso es que tiene que actuar la fe del que intercede. Porque aquel está atado. No puede valerse por sí mismo. No tiene capacidad para establecer diferencias. Está atado por el demonio. Y ahí es donde tiene que llegar alguien a desatarlo. Que es lo que a los discípulos les faltó. Pero que Jesús, que tiene el control, viene y lo hace y les da una muy amplia enseñanza acerca de que no todos los eventos son iguales y la medicina no es igual para todos. Porque para se necesita una medicina reforzada. Oración y ayuno. Este género no sale sino con oración y ayuno. A esa frase le han añadido varias posibilidades. A este género, ¿sí? ¿A qué se refería este género? Al género de los demonios, al género de la falta de la fe, al género de la aplicabilidad del escenario en sí, de lo que usted es.
Entonces, qué bueno poder aclarar en verdad eso, porque de este versículo, de verdad, ¿sí? Han hecho Una doctrina. una doctrina. Efesios capítulo 6 se lo escribe. La lucha es contra principados, potestades, gobernadores y huestes infernales de maldad que operan en las regiones celestes. El capítulo 9 del libro de Daniel habla acerca de un ángel que trae un mensaje para Daniel. Sí, esa historia es. Pero mire que ese género, ese El príncipe de Persia, no se lo permitía no se lo permitía. Entonces, ¿qué? entrar en Refuerzo. una pelea. Eso es lo que pasa aquí. Es un género demoníaco clasificado, según Jesús, con una fortaleza del mal para dañar al ser humano, el cual no va a salir de cualquier forma, sino que se necesita algo adicional. Y Jesús les dice, más oración, más ayuno, porque este no lo sacas fácilmente. Eso es lo que está enseñando la Biblia. Entonces, como para que la gente comprenda de que no todas las influencias demoníacas son iguales. ¿Está claro? Son diferentes. Es más, aquí hemos dicho alguna vez que la gravedad del estado mundial tiene una razón de ser. Y es que hay millones de personas convertidas que ayer éramos poseídos por el mal. Y al salir toda esa cantidad de espíritus del mal que operaban en los cristianos, ¿a dónde se han ido a meter? En los cerdos no puede porque se mueren. Buscan humanos. Por eso hoy todos los días las personas son más crueles, más duras, más desordenadas. Y todos los días las cosas van mal y mal y mal. Imagínate cuántos espíritus tendría Ezequiel, tendría Mauricio, tendría yo. ¿Ah? Claro que sí. Y el día que Jesús me libera, eso sale. Y el que era templo de Satanás ahora es templo del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con ese espíritu que operaba en ese individuo? Se fue a buscar a dónde. Ay, entonces encontró uno que es incrédulo y lo volvió más incrédulo. Encontró uno que tenía instinto suicida y se lo fortalece y va y se quita la vida. O sea que esto es bien interesante, porque Jesús tiene razón cuando él dice, el mundo entero está Bajo el maligno. Entonces, según la condición del individuo, debe de ser el diagnóstico y debe de ser el proceso para poder hacer que un individuo sea libre. Y no será imposible. Jesús dijo, ustedes pueden hacer esto y mucho más.